Daniel Sapsay, abogado constitucionalista, está en línea. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué dice? Bien. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué artículo de la Constitución nos guía para estos casos? El artículo 88, que es el que regula el tema de la cefalía de la presidencia de la Nación. Y establece que en caso de enfermedad, que es la primera causal que aparece enumerada, quien ejerce el Poder Ejecutivo es el vicepresidente de la Nación. Pero estamos ante una cefalía. ¿Cuál es la diferencia entre un reposo y una licencia? Digamos, para que la situación de acefalía se constituya, ¿debería haber un pedido de licencia formal ante el Congreso? A ver, la consideración de cuál es la gravedad de la enfermedad y de las imposibilidades que le genera a la presidenta es algo que solo ella puede determinar, por supuesto, con la consulta de los médicos. Entonces, en la medida que ella pueda desempeñar parte de sus funciones, pero mantenerse tranquila en la quinta presidencial, si esto fuese así, lo que haría el vicepresidente son actos de tipo protocolar. Es decir, un poco más de lo que ya venía haciendo, porque no olvidemos que en muchas oportunidades es él quien viaja. Por ejemplo, no hace muchos días viajó a Estados Unidos por el tema de los fondos buitres con el ministro de Economía. Él la representó a la presidenta, por ejemplo, cuando hubo que asistir a la consagración de los reyes de Holanda, y así en muchas oportunidades. Bueno, es obvio que en esta oportunidad va a haber muchas más delegaciones, si se quiere, que cuando ella ejerce normalmente la presidencia. Pero no hay nada en la Constitución, doctor, que establezca que la presidenta debe, por ejemplo, consultar al Congreso o hacer una delegación formal del poder en circunstancias como estas. No. La Constitución, ese artículo, que es el que regula la cefalía del Ejecutivo, es sumamente lacónico. Y no hay tampoco ninguna reglamentación legal que determine o guíe de una manera más pautada cuáles son los pasos que habría que seguir en estas circunstancias. Creo que esto nos debe llevar a reflexionar, en particular al Poder Legislativo, en el sentido de que sería importante que se llenara esta laguna. Daría mucho más certeza. Doctor Badeni, yo no sé si usted recuerda cuando la presidenta se operó de tiroides y durante 20 días ocurrió una situación similar en la cual la presidenta estaba en plena capacidad, pero delegaba en vudú el ejercicio, digamos, cotidiano de ciertas funciones. ¿Aquello se hizo mediante un decreto con la firma ante el escribano de la Nación? Yo no recuerdo exactamente si hubo traspaso del poder. Creo lo que sí no hubo fue un pedido de licencia al Congreso. Creo que fue una cosa mucho más fáctica que legal. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a una administración que se ha manejado sin observar las reglas en la materia, como muchas otras. Entonces nos vamos acostumbrando a que lo irregular es lo que corresponde. Ahora, el traspaso, por ejemplo, ante un viaje de la presidenta, que es otra de las situaciones previstas por la Constitución, ¿es simplemente un traspaso que se hace con el escribano y eso le da a vudú o al vicepresidente que esté a cargo la posibilidad, por ejemplo, de firmar un decreto presidencial? Sí, en caso de ausencia de viaje, exactamente, pero tiene que haber traspaso. Es decir, el vicepresidente asume la presidencia de la Nación. No olvidemos que la presidencia de la Nación es un órgano unipersonal, solo lo ocupa el presidente. Entonces, en la ausencia por algún motivo del presidente, el vicepresidente se convierte en presidente y deja de ser presidente del Senado. Y esto no requiere la intervención del Congreso, entonces digamos, el escribano hoy, suponemos, ¿no? Cuando nos informen, como señala usted, doctor, es poca la información que hay al respecto, pero suponemos que en algún momento va a haber alguna firma que haga que de aquí en adelante lo que se publique en el boletín oficial sean decretos durante este mes con la firma de vudú y no la firma de la presidenta de la Nación. Mire, a mi entender lo más correcto, porque va a ser un plazo relativamente prolongado, se habla de 30 días, lo más correcto sería un pedido de licencia por 30 días al Congreso y que se haga un traspaso formal por 30 días en cabeza del vicepresidente de la Nación. Creo que eso sería mucho más prolijo y daría mucho más certeza. Lo otro deja el terreno en el campo de una cierta nebulosa, ¿no? Que es un poco lo que ocurre ante los viajes, doctor, digamos. Ante los viajes, generalmente siempre los presidentes, como son plazos muy breves, lo hacen ante el escribano y de ese modo el vicepresidente asume la función presidencial. Pero acá estamos hablando de un mes, o sea, es un plazo mucho más dilatado.
Los viajes como mucho puede ser una semana, generalmente es menos que eso. Claro. En ausencia de este traspaso, tome la forma que tome, la más improbable por lo que vemos hasta aquí, que sería pidiéndole licencia al Congreso, y la más probable es que hagan un trámite como interno con el escribano de la Nación. En ese caso, Vudú pasa a firmar los decretos. En ausencia de ese traspaso, Vudú no tiene potestad para firmar un decreto. Lo que pasa es que se transforma en una situación de incertidumbre y pueden ser perfectamente considerados inválidos estos decretos, porque no ha habido un traspaso en debida forma de la función presidencial. Porque parece como que al mismo tiempo hay una bicefalía. El Poder Ejecutivo se torna en bicéfalo. Por un lado hay una presidente que ejerce ciertas funciones, pero también un vicepresidente que está en ejercicio de funciones delegadas y que dicta decretos, es decir, ejerce función presidencial. Me parece que no está acorde con una lectura correcta de la Constitución. Ajá. No sabemos tampoco qué es lo que va a pasar, ¿no? Yo tampoco, sería tiempo de revisar el boletín oficial, no lo recuerdo, de los tiempos en los que la presidenta tomó la licencia por la tiroides, para ver si en aquella ocasión Vudú firmaba los decretos, ¿no? Tengo la impresión de que hubo un traspaso formal. Ajá. Sin pedido de licencia al Congreso, que imaginamos. Sin pedido de licencia al Congreso, pero creo que hubo un traspaso formal. Que imaginamos que le darán esa misma modalidad ahora en este caso, ¿no? Es de imaginar, ¿no? Porque son estas características conforme a las cuales pareciera que de ese modo es como si el presidente sigue siendo presidente, ¿no? Claro, claro. No pierde poder. Es producto de esta manía tan personalizadora del poder, ¿no? Y concentradora. Claro, claro, como que sigue ejerciendo las funciones, aunque en la práctica delega algunas responsabilidades en el vicepresidente. Inclusive si se llegara a la firma de decretos, es el acto más de la esencia de la función presidencial. Claro, que el decreto no es solamente la decisión, ¿no?, desde sancionar leyes que ha aprobado el Congreso de la Nación. Digo, cualquiera que lee el boletín oficial ve que hay muchas decisiones que cotidianamente allí se publican con la firma de la presidenta. Y nombramientos, todas las funciones presidenciales se concretan a través de instrumentos que se llaman decretos. Claro. Doctor Daniel Sapsay, muchísimas gracias por Un gusto, María. Hasta pronto. Hasta pronto.